¿Tendrías alguna propuesta si te conviertes en presidente de la República para combatir al narco? Sí, primero, Javier, entender que es de los principales problemas que hoy tenemos en México. 2017, tú lo sabes, terminó como el año con más violencia, por lo menos en los últimos 20 años. Así es. Es decir, hace 20 años que no había tanta violencia como la que hoy estamos viviendo. Y no solo son los homicidios, Javier, es la mujer, el hombre a quien asaltan en el transporte público, es la persona que sale de su casa y cuando regresa resulta que robaron su casa. Es la mamá que cuando despide a su hija o a su hijo no sabe si va a regresar y en qué condiciones. Estuve en Zacatlán, en Puebla, hace unos días. A mí, de las cosas que más me impactan, Javier, es cuando se me acerca una mamá de un desaparecido, como me ocurrió hace unos días, con la foto de su hijo en la mano, temblando, llorando. Me dijo, desapareció mi hijo hace 3 años. Esto ocurrió en Tamaulipas. Y me cimbró cuando me dijo, nada más imagínese usted, yo tengo 3 hijos, Javier, que usted llevara 3 años buscando a uno de sus hijos y que no lo pudiera encontrar. Pero estos niveles de violencia, porque detrás de los números que son fríos, hay historias de profundo dolor. Esto ya es absolutamente insostenible. Tenemos que cambiar la estrategia. Yo la propongo en 2 grandes ejes, Javier, para recuperar la paz y la tranquilidad. Primero, el eje preventivo. Hay que atender las causas más profundas del problema. Promover el deporte, la cultura, que haya empleo, que haya prosperidad, oportunidades y sobre todo el tema de la educación. Educación, oportunidades de educación, particularmente para los más jóvenes. Y segundo, Javier, enfrentar el problema pero con una estrategia diferente. Primero, no solamente buscar descabezar, sino desmantelar las organizaciones criminales con verdadero trabajo de inteligencia. Hay que duplicar el tamaño de la Policía Federal. Hay que profesionalizar, Javier. Por increíble que parezca, no se ha hecho. Las policías en el país que estén bien pagadas, que sean confiables, que realmente estén del lado de la gente, no del lado de los delincuentes. Hay que dar estímulos a los buenos policías y, por supuesto, correr a los malos elementos. Evitar que las armas lleguen a los delincuentes. Abro un pequeño paréntesis, esto implica replantear nuestra relación con Estados Unidos. No sé si la gente lo sepa, pero cada año entran de Estados Unidos a México, tú lo sabes muy bien, 200,000 armas de manera ilegal. Y por supuesto, seguir apoyándonos, Javier, del Ejército y de la Marina, en tanto contemos con policías que sean verdaderamente confiables, que estén bien preparadas y que tengamos la certeza que están del lado de la gente. Es una absoluta prioridad, yo diría ya con nivel de urgencia, el cambiar la estrategia y recuperar la paz y la tranquilidad, que las familias vuelvan a vivir con seguridad en nuestro país. Voy a trabajar incansablemente para lograrlo. Nos dices cambiar la estrategia, aunque esta propuesta se parece a lo que hemos escuchado. El control de confianza para los policías, si se plantea el mando único, en fin, hemos escuchado en varias ocasiones el tener mejores policías, mejor equipados, mejor pagados, y hoy tenemos municipios que ni siquiera tienen un solo policía o que tienen 3 o 4 policías sin posibilidad de enfrentar al crimen organizado. Tienes toda la razón y déjame decirte 2 cosas. La primera, por increíble que parezca, Javier, llevamos 10 años hablando de esto y no se ha hecho. Yo invito a que la gente vea las cifras que publicó esta organización de la sociedad civil, muy confiable, muy profesional, Causa en Común. Prácticamente, Javier, ninguna policía del país cumple con todos los estándares de profesionalización que están establecidos en la ley. Es que ese es el problema de los políticos, que luego son muy buenos para echar rollos, pero las cosas no suceden, no se aterrizan. Necesitamos, como decimos coloquialmente, pasar del dicho al hecho. Y segundo, en este tema en particular no tenemos todos la misma propuesta. Mi planteamiento, por ejemplo, es muy diferente del que tiene Andrés Manuel López Obrador. Tú sabes, él ha estado planteando una amnistía, es decir, perdonar a los criminales, perdonar a los delincuentes. Yo estoy absolutamente convencido de que eso primero no resolvería el problema, sino al contrario, aumentaría la violencia. Y te doy datos concretos. Eso de perdonar a los delincuentes, haciendo un trato con ellos, pensando que así va a bajar la violencia, lo intentaron, por ejemplo, en Colombia hace más o menos unos 25 años, también en El Salvador.
Los resultados fueron un desastre, Javier. Porque cuando se le da tregua al crimen, se reagrupan, se fortalecen y lejos de disminuir la violencia termina aumentando. Entonces no estamos todos proponiendo lo mismo y el reto, Javier, es hacer que las cosas sucedan. Para mí será la máxima prioridad recuperar la paz y la tranquilidad en el país, que las familias vivan seguras, que vivan tranquilas. Mira, particularmente quienes lo resienten de manera más cruda son las mujeres. Los feminicidios en los últimos 2 años, Javier, aumentaron 70%. No podemos seguir así. En materia de seguridad necesitamos un cambio profundo, absoluta convicción, firmeza, inteligencia, fuerza para resolver este problema y que las familias puedan vivir en paz. Castigo. Absolutamente, Javier. No, porque perdón. La justicia es fruto de que se haga valer la ley, no de la impunidad, no de perdonar a los delincuentes. Vamos a tener paz cuando haya justicia. Por supuesto que tenemos que aplicar la ley. Ahora, no basta solamente con la fuerza. Necesitamos acciones preventivas, ir a las causas más profundas del problema, que los jóvenes tengan oportunidades de empleo, oportunidades de trabajar. Mira, por eso, entre otras cosas, me da tanto coraje que haya tanta corrupción en nuestro país. Políticos ladrones robándose el dinero de la gente, habiendo tantas necesidades. ¿Cuántos jóvenes, Javier, se quedan sin la oportunidad de seguir estudiando porque no hay una beca disponible? Y sí hay recursos, el problema es que se lo están robando políticos corruptos. También tenemos que acabar con la corrupción, que a su vez es origen en buena medida de los problemas de inseguridad que tenemos en el país. Ahorita entramos al tema de los corruptos, pero me llama la atención que en las propuestas de seguridad se habla de alinear a las policías, de equipar a los policías, de tener buenos policías, y de pronto tenemos también un sistema oscuro en la parte judicial, y digo, en el terreno de los jueces poco sabemos los ciudadanos lo que por ahí sucede. Tenemos hoy un sistema penal acusatorio que parece una puerta giratoria. Ese es un punto fundamental. ¿Qué harías si te conviertes en Tienes toda la presidente? razón. Una modificación, Javier. Hoy, quienes son detenidos portando armas de fuego no ameritan prisión preventiva. Entonces, literalmente, como lo acabas de decir, es una puerta giratoria. Los detienen e inmediatamente resultan liberados. Conozco muchísimos casos, me lo dice la gente con frustración cuando recorro el país. Pero eso lo puede hacer un presidente. Hay que modificar la ley, Javier. El presidente tiene derecho a presentar iniciativa. Ahora, por eso justamente nosotros estamos proponiendo hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país. Es decir, negociar una mayoría en el Congreso para que podamos durante el sexenio contar con una mayoría para que lo que hoy tú y yo estamos platicando no quede nada más en palabras, sino que verdaderamente pueda ser aprobado en el Congreso y la ley aplique. Y este tema que acabas de plantear es fundamental. Necesitamos que los delincuentes se queden en la cárcel, que los dejen de estar liberando. Hay casos verdaderamente patéticos. Acabo de ver uno en el caso de Puebla, Javier. Una persona fue detenido, lo liberaron, esto ocurrió en el mes de noviembre pasado. Un mes después, la misma persona asalta un negocio, mata a un padre de familia de 51 años, la misma persona que un mes antes había sido detenida y había sido liberada. Eso ya no puede pasar. Estás hablando de que un presidente solo no podría hacer eso, puede empujar, pero necesitaría el respaldo legislativo. Así es. Necesitaría modificar las leyes. Y estás hablando de, por eso, un gobierno de coalición. Exactamente. Hace algunos meses estábamos discutiendo, pero ¿cómo le va a hacer Ricardo Anaya para conciliar entre dos posiciones históricamente distintas, ideológicamente distintas, ¿no? Me refiero al PAN y al PRD, a la distancia que ha pasado con esta unión o con esta coalición, y cómo sería ese gobierno. ¿Lograron conciliar dos puntos de vista diferentes? Nosotros formamos una coalición entre 3 fuerzas políticas, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano. Fíjate, Javier, nosotros estudiamos las mejores prácticas a nivel internacional. El caso específico de Chile, de Alemania, donde partidos que históricamente habían competido se sientan a la mesa, unen fuerzas, cada partido pone lo mejor de sus principios y cuando se gana la elección forman un gobierno de coalición con mayoría
que permite justamente que no se traben las propuestas, que lo que se está planteando, que lo que hoy le estamos ofreciendo a la gente, lo podamos hacer realidad. Entonces, si nosotros estamos proponiendo el primer gobierno de coalición, es un cambio muy profundo. Es un cambio de régimen, implica acabar con esta idea del presidente todopoderoso para pasar a un presidente que realmente rinde cuentas a la sociedad y al propio Congreso. Ricardo Anaya, a propósito de conciliar diferentes puntos de vista en una coalición, anoche en este espacio te dijeron populista. ¿Para qué le doy vueltas? Te digo así directo. Estuvo aquí Andrés Manuel López Obrador y dijo, Ricardo Anaya es populista porque dice que va a bajar el precio de la gasolina. Pero además le agregaría otras voces, eso es lo que nos dijo Andrés Manuel, pero yo le agregaría otras voces que dice Ricardo Anaya es populista porque propone darle dinero a cada mexicano, la renta básica. ¿Eres populista? A ver, primero, con todo respeto, ahora sí que el burro hablando de orejas, y me refiero a López Obrador. Segundo, cuando yo hago un planteamiento, lo hago con seriedad, Javier. Hoy la gasolina, a ver, la gente que nos está viendo ahorita en su casa, ¿está cara, sí o no? Está carísima. Un litro de gasolina es más caro hoy en México que, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Y saben por qué está tan cara la gasolina? Porque de cada litro de gasolina, casi el 40% de lo que pagamos, pensemos en un litro de casi 20 pesos, el 40%, 8 pesos de esos 20 son impuestos, Javier, que cobra el gobierno. Fundamentalmente dos impuestos. Un impuesto que es el IVA y otro impuesto que se llama Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Nosotros desde hace tiempo, el PRI no quiso que pasara esa iniciativa y ahora veo que López Obrador tampoco está de acuerdo. Lo que sostenemos es, bueno, es razonable que haya un impuesto, sí, pero no casi del 40%, no 8 pesos de cada litro que vale prácticamente 20. Es un absoluto abuso. Estando la economía como está, Javier, por supuesto que no estoy de acuerdo en que se cobren tantos impuestos y por supuesto que estoy planteando que tiene que bajar el precio de la gasolina. Pero eso ¿bajas es el un precio de la gasolina planteamiento quitándole uno de esos dos impuestos? quitando una parte del impuesto especial sobre producción y servicios. Es absolutamente factible y por supuesto que lo voy a hacer de ser presidente de la República. ¿Y te alcanzaría para la renta fija? ¿Cuál es el nombre de tu propuesta? El ingreso básico universal, Javier. Ingreso básico universal. Es algo que se está discutiendo en muchas partes del mundo. Es un planteamiento en donde lo que se busca es garantizar un mínimo para toda la gente que realmente lo necesite. Déjame darte un dato. En México, Javier, hay 10 millones de personas que viven en pobreza extrema. No en pobreza en general, pobreza extrema, Javier. Eso no es ético, es moralmente inaceptable. Vivir en pobreza extrema es no tener lo suficiente ni siquiera para comer. Gente que no come 3 veces al día, gente que sufre para darle de comer a sus hijos. Por supuesto que necesitamos un planteamiento audaz para acabar con la pobreza extrema en el país. Es perfectamente factible, lo que estoy proponiendo sí se puede financiar, lo digo porque hemos corrido los números, porque es un planteamiento no solamente responsable, sino moralmente indispensable. Estaría dirigido entonces no a los 120 millones de mexicanos, sino al sector que estaría en pobreza extrema. Hay mecanismos justamente para que se priorice a quienes realmente lo necesitan y que quienes no requieren el apoyo no lo obtengan. ¿No existen ya estos programas federales, estatales? Fíjate, qué bueno que lo planteas. Sí existen programas y han sido absolutamente ineficaces. También se ha repartido Fíjate, dinero, diario se reparte también dinero. Hace 20 años, Javier, había en México, en términos absolutos, menos pobres de los que hay hoy. Hace 20 años había 47 millones de personas en pobreza, hoy hay 53 millones. Me refiero a la pobreza en general, no solo a la pobreza extrema. Si esos programas fueran tan buenos, si estuvieran tan bien pensados, si estuvieran tan bien diseñados, pues entonces habría disminuido de manera considerable la pobreza. Decía Einstein, una de las mentes más brillantes en la historia de la humanidad, que la locura, Javier, es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Yo no aspiro a ser presidente de la República para seguir haciendo más de lo mismo. Yo aspiro a ser presidente de México para hacer los cambios profundos
que nuestro país necesita, y hoy hemos hablado ya de 3 muy concretos. Bueno, sí, el tema de seguridad, acabar con la pobreza extrema, y necesitamos también un cambio en el tema económico, Javier. La gente cada vez está ganando menos dinero. No solo es un problema de generar empleos, sino que los empleos estén bien pagados. Déjame darte un dato. La mitad de la gente que tiene trabajo en el país hoy gana menos de 2 salarios mínimos. ¿Qué familia, Javier, puede vivir dignamente con menos de 160 pesos al día? ¿Qué estamos proponiendo? Varias cosas, empezando por aumentar el salario mínimo. Oye, Javier, no es justo que tengamos uno de los salarios mínimos más bajos de todos los países de América Latina. Ni siquiera estoy comparando con Estados Unidos, con Canadá, con Alemania, con el resto de América Latina, prácticamente el salario mínimo más bajo. ¿Qué estamos proponiendo? Aumentarlo de inmediato a 100 pesos y en el transcurso de los primeros años del gobierno, aumentarlo al doble. Es absolutamente factible. Los países donde se ha hecho han tenido buenos resultados. No basta con aumentar el salario mínimo. También necesitamos promover el crecimiento económico y ahí hay otra diferencia importantísima con Andrés Manuel. Tú lo has dicho en tu noticiero, tanto en el radio, en la televisión, trae un pleito enorme con los empresarios. A mí no me interesa defender a los empresarios. El problema es que cuando en otras partes del mundo, quien aspira a gobernar, no se diga, cuando alguien ya está gobernando, se pelea de manera frontal con los empresarios, con quienes generan empleos, les ha dicho que son una minoría rapaz. Lo que sucede es que se pierde confianza, se caen las inversiones y los que pagan los platos rotos son los trabajadores. A mí no me importa si se quiere pelear él con los empresarios. Lo que sí me preocupa mucho es que se pierdan empleos en el país. Lo que nosotros hemos hecho, y tú lo sabes, donde nosotros gobernamos, nuestra coalición, la economía crece al doble que donde gobiernan otros partidos. ¿Por qué? Porque sabemos cómo hacerlo. Sabemos que tenemos que incrementar competitividad, hacernos atractivos a la inversión, invitar a los inversionistas para que crezca la economía, se generen empleos e, insisto, tenemos que trabajar no solo en generar empleos, sino que los empleos estén mejor pagados. Estas ideas, ¿con quién las compartes? Y esto te lo pregunto porque en esta propuesta de bienestar económico incluyente, por lo que estoy escuchando en estos planes, de la seguridad, del bienestar económico, de avanzar hacia esta renta fija, hacia los más desprotegidos, ¿con quién lo harías? ¿Con quién gobernarías? ¿Con quién vas a gobernar? No hemos escuchado todavía nombres de hombres o mujeres que te acompañarían en un gabinete en caso de convertirte en presidente. A ver, esa es una gran pregunta, Javier. Yo voy a gobernar con las personas más honestas y más talentosas de nuestro país. Algo que ha hecho mucho daño es la política de cuates. Cuando el político se rodea de sus amigos y con ellos forma el gobierno. Yo no voy a hacer eso. Voy a buscar a la gente más honrada, a la gente más talentosa, a la gente más capaz, a la gente más experimentada, para formar un gobierno verdaderamente robusto, verdaderamente talentoso. Porque el reto, Javier, es convertir las buenas ideas en políticas públicas que en los hechos, en la realidad, transformen la vida de la gente. ¿Has pensado en alguien? Porque eso ayuda también a tomar una decisión. ¿Tienes algún nombre? ¿Tienes alguna idea? He pensado en muchas personas, Javier. Yo creo que este no es el momento de anunciar gabinetes. Probablemente más adelante anunciemos algunos nombres. Creo que lo fundamental ahora es el compromiso, la convicción de acabar con esta política de andar gobernando con los amigos y con los cuates y buscar realmente a la gente más talentosa de nuestro país. Y así lo voy a hacer. Hace algunos años, y evidentemente el país ha cambiado, el perfil de los candidatos también ha cambiado, pero fue inevitable acordarme, en su momento le pregunté a Vicente Fox, y recurrió a un headhunter. ¿Tú harías lo mismo? ¿A un buscador de talento para encontrar a las personas más talentosas e integrar tu gobierno? No creo tanto en esa figura. Creo que más bien lo que tenemos que hacer es identificar por área, ejemplo, en materia económica, claro, en materia de seguridad, en materia de combate a la pobreza, quiénes son las personas con la trayectoria más honorable, las personas que tienen experiencia, que ya han dado resultados,
Hay gente valiosísima en las organizaciones de la sociedad civil. Yo sí creo en la sociedad civil. La convicción, Javier, es gobernar con las mejores y con los mejores. Finalmente, Ricardo, las propuestas en algún punto coinciden, ¿no? Todos queremos seguridad, todos queremos prosperidad económica, todos queremos tener certeza en el futuro de este país. Las propuestas podrían parecerse, pero los candidatos son iguales también. No, las personas somos distintas, pero además, Javier, tenemos propuestas que ya en los cómo son diferentes. Porque podemos coincidir en el diagnóstico. Cualquiera que abra los ojos reconoce que es absolutamente insostenible el nivel de violencia que tenemos en el país, la inseguridad, el robo. Pero la diferencia está en qué proponemos para resolver el problema. Te pongo un ejemplo muy concreto. Andrés Manuel ha estado planteando este tema de la amnistía, el perdón a los delincuentes. Yo planteo algo completamente diferente, un cambio de estrategia totalmente distinto a lo que hoy se está haciendo, pero de ninguna manera perdonar delincuentes, porque sé que hay evidencia de que eso, lejos de resolver el problema, lo agrava. En materia de justicia, él propone que el presidente directamente pueda nombrar al fiscal, que es el que investiga los delitos. Yo estoy en contra de eso. Yo creo que el fiscal debe ser verdaderamente autónomo, independiente, para que inclusive, Javier, puede investigar al propio presidente de la República si el presidente comete una falta grave, un acto de corrupción durante el tiempo de su encargo. Entonces puede haber coincidencias a nivel del diagnóstico, a nivel de la realidad que estamos viendo, de los problemas que podemos describir, pero tenemos ideas muy distintas de cómo resolverlos. Yo, Javier, voy a trabajar estos prácticamente 55 días que nos quedan con todas mis fuerzas para ganarme la confianza de la gente y para poder darle a México el mejor gobierno que hayamos tenido. Un gobierno honesto, un gobierno que se conduzca con principios, con valores, con ética, y un gobierno que sea eficaz, que verdaderamente resuelva los problemas de la gente. Esa es mi convicción. Voy a entregar alma, corazón y vida en este asunto, porque estoy convencido de que tenemos un país extraordinario, Javier, con muchísimos recursos, con gente valiosísima. Lo que ha faltado es un gobierno que se conduzca con honestidad, que sea eficaz, que esté a la altura de las circunstancias. Eso es lo que me he propuesto. Agradezco la oportunidad y le pido a la gente su confianza, que logremos este cambio profundo que México necesita, que lo hagamos bien, que lo hagamos con entusiasmo, que lo hagamos con mucha alegría y que tengamos el gobierno que México se merece.